regla, ¿verdad? Donde hablamos de neoplasias que terminan en oma, como el melanoma, y es sumamente agresivo, sumamente maligno, ¿verdad? Que no cumple aquella regla que habíamos dicho. El seminoma, que también termina en oma, y es la neoplasia testicular más frecuente maligna que vamos a estudiar en el capítulo de tumores testiculares. La leucemia, que no termina ni en oma, ni carcinoma, ni sarcoma, y es maligno. Todos son malignos. Linfoma. Los linfomas también todos son malignos, solo que algunos tienen mejor pronóstico que otros. El nefroblastoma, que es el tumor de Wilms que vamos a estudiar en renal, tumores renales, también maligno infantil. El discerminoma, que es un tumor frecuente en el ovario, también un tumor maligno. El neuroblastoma, que es un tumor sumamente agresivo infantil, que también termina en oma, ¿verdad? Y es maligno. El mesotelioma, que vamos a estudiar en tumores de la pleura. Existen mesoteliomas benignos y malignos. El hepatoblastoma, que es un tumor hepático infantil, que también termina en oma y es maligno. Entonces, estos son excepciones a la regla y hay otras excepciones más que vamos a ir estudiando a medida que vamos desarrollando las clases. Entonces, aquí justamente vemos una losange cutánea, es una biopsia de piel con bordes bien definidos, ¿verdad? Con márgenes bien adecuados, donde, como ven aquí, esto parece un simple lunar, ¿verdad? Ahora, si esto nosotros miramos la histología, y yo les digo, esta es la biopsia de piel. Ustedes me van a decir, se parece poco al origen. Es decir, yo no estoy viendo un epitelio plano, estratificado, nada de eso. Sino que estoy viendo una proliferación neoplásica maligna, voy a decir. ¿Por qué? Porque ¿cómo son mis células? Son pleomórficas, son grandes. El núcleo tiene más de un núcleo y esto que parecen sus ojitos son nucleolos. Eso también es otra de las características de malignidad, la presencia de nucleolo evidente. Si yo les digo, ¿recuerdan en primer año alguna vez que vieron nucleolo en el laboratorio? Me van a decir no, porque eso no se ve. Siempre se ve la célula con su núcleo, su citoplasma, pero no se ve el nucleolo. Sin embargo, cuando es una neoplasia maligna, el nucleolo es evidente. Se ve esto que se ve en el centro, que parece el ojito, es el nucleolo. Ahora, ¿qué me dan las pautas para decir que esto es melanoma? Hay veces que yo no voy a poder dar un diagnóstico con H&E y voy a tener que recurrir a tinciones de inmunistoquímica. En este caso no hace falta porque se ve la presencia de melanina. Y si ustedes recuerdan, la melanina era lo que nos daba el color de la piel, ¿verdad? Entonces en este caso se ve el pigmento. Y ahí justamente hay algo que vamos a ir estudiando y acentuando cuando entremos en melanomas y lesiones cutáneas. Por ejemplo, cuando yo sospecho de que esto sea maligno, ¿verdad? Y ahí se tiene una regla que es el ABCDE de las lesiones de piel, ¿verdad? Donde si yo trazo una línea imaginaria aquí, ¿les parece que es igual esta mitad y esta otra mitad? No, ¿verdad? Entonces es asimétrico, tiene lo que es la asimetría. ¿Cómo son los bordes? B es de bordes. Los bordes son irregulares, mal delimitados. En el caso de biopsias de piel, el color tiene más de un color. Por ejemplo, aquí vemos un color negruzco, aquí arriba vemos un color marrón más claro, sin embargo del otro lado vemos un color marrón más oscuro. Entonces, el color es otra de las características que se tienen en cuenta en lesiones de piel. El diámetro.
Normalmente esto se mide con una regla o con una cinta métrica. Si mide más de 6 milímetros, eso también me da las pautas de que esto sea maligno y es de evolución en el tiempo. La evolución es lo que le preguntan al paciente. Por ejemplo, este es un lunar que tenés desde la infancia, es un nuevo lunar, ¿verdad? ¿Hace cuándo te diste cuenta que tenés este lunar? Duele, pica, molesta, ¿verdad? Entonces, todas esas características vamos a aprender en piel. Nos faltan los tumores mixtos. Los tumores mixtos dijimos que representan el 5%. Esto se asume que derivan de células indiferenciadas. Cuando ustedes estudiaban tejido conectivo, ustedes hacían un esquema, un mapa mental, donde decían células fijas, células móviles. Y estaban ahí las células móviles, neutrófilos, eosinófilos, etc. Y las fijas estaban fibroblastos, estaban miofibroblastos y estaban las células madres indiferenciadas. De esas células derivan estas neoplasias de origen mesenquimal. Se dan cuenta de cómo se va juntando todo aquello que ustedes estudiaron alguna vez. Aquí tenemos y lo catalogamos cuando tenemos dos morfologías, por lo menos dos o más morfologías en una neoplasia, se le llama mixto. Por ejemplo, si deriva del tejido conectivo, tenemos los fibrolipomas. Fibro viene de ¿qué palabra? Fibroblastos. Y lipoma, tejido adiposo. Significa que yo voy a encontrar estos dos tipos de tejidos en una neoplasia. Por ejemplo, la palabra angiofibrolipoma. ¿Angio de qué palabra viene? Vasos. Fibro, tejido fibroso, fibroblastos. Y lipoma, tejido adiposo. También en esta categoría entra el adenoma pleomórfico de glándulas salivares, que tiene epitelio, cartílago y tejido conectivo. También en esta categoría entra el fibroadenoma de la mama, que vamos a estar estudiando en tumores mamarios. Es el tumor benigno más frecuente. Y los teratomas que están ubicados en las gónadas y en la línea media. Es decir, si yo digo teratoma, teratos, ¿de qué palabra viene según embriología? Teratos significaba monstruoso. Esto macroscópicamente tiene un aspecto feo. Pero el teratoma en el sexo femenino puede ser benigno o maligno. En el sexo masculino generalmente es maligno. Entonces, si decimos línea media y gónadas, ¿dónde vamos a encontrar los teratomas? Línea media. Entonces vamos a encontrar en sistema nervioso central, vamos a encontrar en todo lo que es mediastino, vamos a encontrar en abdomen, vamos a encontrar en la región sacro, coxígea y vamos a encontrar en las gónadas, ovarios y testículos. Todos ellos, como dijimos, pueden ser tanto benignos como malignos. Pero en el ovario también es benigno o maligno. Pero en el testículo todo es maligno. En el testículo no hay teratoma benigno y siempre está asociado con otro tumor. Entonces, teratoma termina también en oma, ¿verdad? Pero él puede ser tanto benigno como maligno. Entonces, esta imagen ahora mismo no hace falta que ustedes sepan qué tumor es, ¿verdad? Pero nos dice aquí que es un adenoma pleomórfico que está constituida por una población bifásica.
de tumores que tienen un componente epitelial y mesenquimal. El componente epitelial serían estas estructuras que son glándulas. Y el componente mesenquimal sería esto que vamos viendo aquí, este tejido que parece tejido conectivo laxo, donde vemos muchas células, ¿verdad? Abundante cantidad de células y que son fusiformes. Entonces tiene dos componentes, glandular, epitelial o ductal, también se le llama, y mesenquimal. Ahora, si vemos esta otra imagen, tampoco hace falta que sepan qué órgano es, qué tejido es específicamente. Pero ¿qué vemos ahí? ¿Cuántos tipos de tejidos diferentes vemos? Hay tejido adiposo, hay tejido fibroso y hay estos que son acinos, o sea, forma como ductos, como glándulas. Entonces tiene tres componentes. Ahora es nada más para que ustedes entiendan cuándo se le llama mixto. Esto vamos a ir viendo en cada capítulo, cada uno de los tumores. Aquí, por ejemplo, esto es, después vamos a estudiar más adelante, pero aquí tenemos dos componentes. Esto que tiene un aspecto elongado y que parece como un asta de ciervo, como un cuerno. Este es el epitelio glandular del fibroadenoma. Sin embargo, este sería el componente epitelial, pero esta estructura morfológica en la que están las glándulas sería el componente mesenquimal. Tiene dos componentes. Teratoma, como dijimos, generalmente esto es más común en ovario y él deriva de las tres capas germinales. Por eso es considerado como tumor mixto. Aparte de esto, deriva de las tres capas germinales. Y si ustedes recuerdan de esto, ustedes decían que las capas germinales estaban constituidas por ¿qué? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Y había un cuadrito celeste en embrio donde decía derivados del ectodermo, derivados del mesodermo, derivados del endodermo. Entonces, todos aquellos tejidos pueden formar el teratoma. En este caso, por ejemplo, esto es ovario, pero vemos que tiene tejido sebáceo. También vemos que tiene pelos. Esto también puede tener dientes. Puede tener, como este es ovario también, donde se ve que tiene dos dientes, tiene tejido gingival, tiene pelos, tiene tejido adiposo y tiene tejido sebáceo. De ahí viene el nombre teratoma, teratos monstruoso, porque realmente es asustador. Hasta para nosotros, cuando abrimos la pieza y sale un diente ahí, asusta un poco, ¿verdad? Y histológicamente, esto puede formar todos los tejidos. Entonces, si estamos analizando una pieza microscópica de un teratoma, aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué es esto? Tejido adiposo. Esto, tejido cartilaginoso. Ahora, ¿esto qué es? Tiroides. Inclusive hay un teratoma que después, o sea, uno de los tipos de teratomas que se considera monodérmico especializado, que se llama struma ovari, que solamente forma tiroides y que puede inclusive causar hipertiroidismo. Eso vamos a estudiar en el capítulo de ovario. Entonces él puede formar varios tejidos. Aquí, por ejemplo, se ve que forma una glándula. Siguiendo con la nomenclatura de las neoplasias, tenemos dos conceptos. Uno de ellos es amartoma y otro es coristoma. Son distintos. Todos estos términos que dimos hoy son nuevos para ustedes. Totalmente. No es como los otros que yo les decía, este es un repaso de micro, esto es algo que ustedes ya vieron,
Esto sí es nuevo y estoy segura que nunca lo vieron, capaz lo escucharon o en algún paciente, algún familiar, ¿verdad? Amartoma. Amartoma está presente al nacimiento, o sea, esto ya nace el individuo con esto y van creciendo con el individuo a medida que va pasando por las distintas fases de crecimiento. Por ejemplo, el amartoma pulmonar, el amartoma hepático, esto muchas veces son hallazgos de rutina cuando el paciente se hace estudios para otra cosa totalmente y ahí es diagnosticado. Ahora, el colistoma es considerado un nódulo de tejido normal en un órgano donde no pertenece. Ejemplo, nódulo de tejido pancreático en el duodeno. Los amartomas crecen de manera desorganizada y alcanzan gran tamaño. En cambio, los coristomas crecen de manera organizada, imitando al tejido de origen. Es como un tejido ectópico. Entonces, por ejemplo, un paciente, vamos a suponer que este paciente consulte por otra cosa, tuvo un cuadro respiratorio, se le hace una placa de tórax, ¿verdad? Y el médico identifica que hay una masa de aspecto probablemente tumoral. Entonces solicita que se haga una biopsia. Por eso se dice es un hallazgo fortuito, el amartoma. Fortuito significa de suerte, porque el médico ahí en un hallazgo de rutina ya pensó que era algún tumor maligno, pero esto es algo benigno. Entonces, el amartoma pulmonar, como ven aquí, es un tumor, es considerado un nódulo pseudotumoral. Esto lo catalogan como un tumor según la OMS, bien delimitado, ¿verdad? De aspecto a una moneda, bien redondito. Y si esto nosotros analizamos la microscopía, por ejemplo, viene probable tumor maligno en pulmón, ¿verdad? Pero vemos en la microscopía que hay cartílago de aspecto benigno, hay epitelio respiratorio de aspecto benigno, ¿verdad? Hay vasos de aspecto benigno, ¿verdad? O sea, imita la estructura de origen, ¿verdad? Porque el pulmón tiene epitelio respiratorio, tiene vasos, tiene cartílago, pero lo hace de manera desorganizada. A esto le llama amartoma. Ahora, el coristoma, dijimos que es como un tejido ectópico en un órgano que no le pertenece. Por ejemplo, aquí se hace una endoscopía digestiva alta a un paciente. Esto es esófago, epitelio plano estratificado. Ahora supongamos nosotros estábamos analizando la lámina y vemos esto. Esto no es normal en esófago, hay unas estructuras que parecen acinos, ¿verdad? Esto no tendría por qué existir. Y a nosotros inclusive nos llama la atención y decimos, bueno, vamos a pedirle inmuno para ver de qué se puede tratar. Ahora, la inmunohistoquímica permite teñir de acuerdo, existen varios marcadores. Por ejemplo, nos dice aquí que en la tinción A, esto que vemos de un color naranja, tiñó positivo para tripsina. En la imagen B, por ejemplo, tiñó un color más amarronado para lipasa. Y en la imagen C, esto que vemos de un color como un marrón más pálido, tiñó para la amilasa. Entonces, ¿esto en qué órgano encontrábamos? En el páncreas, ¿verdad? Entonces, es un nódulo pancreático, o sea, una porción de páncreas que está en el esófago. Esto se forma durante el periodo embrionario muchas veces ya. Y si nosotros nos ponemos a preguntar, ¿en ese sector pueden surgir procesos inflamatorios y procesos tumorales? ¿Cuál sería la respuesta? Puede ocurrir porque es un tejido ectópico, ¿verdad? Es como un tejido ectópico que, digamos, con mucha mala suerte puede surgir un carcinoma en esa localización o un proceso inflamatorio. Entonces a eso le llamamos coristoma y son dos términos distintos. Entonces, siguiendo con el fenotipo o retrato de la célula maligna, decimos que hay pérdida de diferenciación. La pérdida de diferenciación son los rasgos de la célula normal que están imperfectamente expresados. Es decir, cuando yo digo, y vamos a ir gradando después,
Es un tumor bien diferenciado. ¿Escucharon hablar alguna vez ya? Tumor bien diferenciado o leyeron algún informe que dice bien diferenciado o pobremente diferenciado. Cuando digo bien diferenciado, se parece al tejido de origen. Por ejemplo, si estoy hablando de un epitelio plano, estratificado, queratinizado de la piel, se parece todavía a la piel. Pero cuando digo, por ejemplo, que ya no se parece en nada al tejido de origen, lo voy a llamar pobremente diferenciado. Y eso vamos a estudiar después del receso, las clasificaciones. Entonces, la pérdida de diferenciación también nos falta agregar a nuestro cuadro de fenotipo o retrato de la célula maligna. Después nos dicen crecimiento celular rápido. ¿Cómo tenemos en cuenta el crecimiento celular rápido? Por las mitosis. Cuanto más mitosis tenga, esto me dice que hay un crecimiento celular rápido. Tuvimos también una paciente que por ecografía le pusieron probable leiomioma, ¿verdad? Porque la ecografía solo te da un paradigma, no es que te va a dar un diagnóstico de certeza. Probable leiomioma. Como ella todavía quería tener hijos, no quiso extirparse el útero, 9 meses después, lo que medía 9 centímetros pasó a medir 30 centímetros. ¿Le parece que es un leiomioma o no? Sigo siendo un leiomioma. Pero, o sea, nunca fue un leiomioma, porque el imagenólogo va a decir, esto probablemente es, ¿verdad? Y ahí el ginecólogo va a decir, mira, vamos a hablar si vos ya tenés paridad satisfecha, querés tener más hijos o no, etcétera. Y ahí se decide en conjunto con la paciente. Pero eso nunca fue un leiomioma, era un leiomiosarcoma. Entonces, únicamente con la anatomía patológica se puede saber si es benigno o es maligno, ¿verdad? El aumento de la basofilia que dijimos, la hipercromasia, es otra de las características de malignidad. El aumento del número y del tamaño del nucleolo, o sea, los nucleolos evidentes, los nucleolos que nosotros no vemos a simple vista con el microscopio. El aumento de las mitosis, el alto contenido de glicógeno, eso se mide por microscopía electrónica. Eso nosotros no vamos a ver en la microscopía óptica. Rasgos anómalos, porque muchos ya escuchábamos hablar de atipia. Y justamente todo lo que aquí coloqué significa atipia, ¿verdad? Y esto es paralelo con el grado de agresividad. Tamaño y forma de las células son anormales, lo que dijimos. La célula es muy grande o la célula es pequeña, pero el núcleo es muy grande para su citoplasma. O sea, la morfología, las variaciones en el tamaño y la forma es lo que justamente llamamos pleomorfismo. Núcleo muy grande para el tamaño celular. Y esto puede ser que sea una célula gigante también, pero cuyo núcleo sea muy grande. Superficie con gran número de microvellosidades. Por ejemplo, no tendría que tener microvellosidades y tiene microvellosidades ese tejido. Organelas distorsionadas, perdidas, esto también es por microscopía electrónica, nosotros no vamos a ver las organelas por microscopía óptica. Secreción irregular, sí, por ejemplo en colon vamos a estudiar adenocarcinoma mucosecretante. Entonces, mirando estas 4 imágenes sin saber qué órgano es, ¿verdad? ¿Esto nos parece benigno o maligno las 4 imágenes? Sin saber qué órgano es precisamente. Todos malignos, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, aquí veo 4 células, pero de morfología diferente. Una fusiforme, otra más redonda, los núcleos son muy grandes. Aquí veo una célula con 2 núcleos y nucleolo evidente. Aquí veo una célula bien deforme. En el otro lado veo un área
hipercelular, hipercromático. Abajo veo en las flechas mitosis y mitosis atípicas, ¿verdad? Uno parece como una mariposa, parece como una arañita, ¿verdad? Entonces, aquellas mitosis que tienen formas raras son consideradas atípicas. Raras en el sentido de que no están ni en profase, ni en telofase, ni en anafase, ¿verdad? Y aquí inclusive vemos una célula gigante que tiene multinúcleos, pero que no se refiere a aquellas granulomatosas que estudiamos. Existe también otra célula que vamos a identificar que se llama célula en anillo de sello. ¿Qué es esta? La célula en anillo de sello son aquellas cuyo núcleo es empujado hacia la periferia por la mucina y parece un anillo. La presencia de estas células en anillo de sello nos hablan de un pronóstico horrible. Son aquellos tumores que, no sé si escucharon alguna vez, se le diagnosticó un tumor gástrico hace un mes y el paciente falleció. Se le diagnosticó la semana pasada y falleció el paciente. Son aquellas neoplasias justamente que tienen estas células. Estas, en algunas clasificaciones, inclusive, están catalogadas como grado 4, o sea, las de peor pronóstico de vuelta. Pero normalmente esto se usa como grado 3, que después vamos a ir estudiando. Y vamos a estudiar mucho de estas células y se ve bastante en el laboratorio tenemos también. Entonces, ¿qué están viendo en esta imagen? Vemos ángeles y demonios. ¿Por qué me gusta comparar con ángeles y demonios a las neoplasias? ¿Se acuerdan del cistoadenoma? El primero que vimos, la primera imagen, el ovario gigante, y que les conté el caso de la niña de 14 años. Y no es el único caso. Hay muchas veces que, por ejemplo, entran en una cirugía de urgencia y posteriormente le entregan al familiar la pieza y le dicen, esto le sacamos, y es gigante, ¿verdad? Es asustador para la familia, para el esposo, para la propia paciente, ¿verdad? Sin embargo, aquello que es asustador, el pronóstico es bueno, es benigno, ¿verdad? El pronóstico es muy bueno del cistoadenoma. Sin embargo, aquel que parece un lunar, como el melanoma, que estábamos diciendo, ¿verdad? Aquello que parece algo buenito, porque todos tenemos lunares que deben de ser evaluados por un dermatólogo. Así como nosotros tenemos la costumbre de ir al odontólogo, ¿verdad? Tenemos que tener también la costumbre de ir al dermatólogo, porque existen personas que tienen más lunares que otras, y sobre todo si es un nuevo lunar. Entonces, aquello que parece bonito es algo sumamente maligno. Y justamente yo siempre les cuento a los chicos, esto pasó con un papá de una compañera nuestra cuando éramos residentes. Él ya tenía un lunar, pero de repente creció y le picaba y ellos pensaban que era algún tipo de micosis, algo por el estilo, ¿verdad? Él le ponía cualquier cosa en la casa, no curaba, pasó 6 meses, hasta que le llevó a la consulta. Entonces le biopsiaron, era un melanoma. El melanoma no estaba tan profundo, llegaba hasta dermis, parte superficial de la dermis reticular. Y bien, no había metástasis, nada. Pasaron un año después, él se hacía todos los controles, se hacía resonancia, todo lo que le decía el médico. Y ahí hace una citis, empieza con dificultad respiratoria, abdomen grande, se le punza, positivo para células malignas. Dolor de cabeza, tomografía, tumor estaba en cerebro. Y falleció 2 años después, con controles. Porque el melanoma es bastante agresivo. Es una de las neoplasias más agresivas que vamos a estudiar. Entonces, siguiendo con la morfología de las neoplasias, ¿por qué se clasifica en benigno y maligno? Porque nosotros estábamos hablando desde que empezó la clase que esto lo clasificamos en benigno y maligno.
Generalmente esta gran clasificación se realiza como predictor del comportamiento biológico. De hecho, que se estima que para el 2046, 2040 o 2040 y algo, la causa más frecuente de mortalidad sean las neoplasias. O sea, esto no va a parar. Esto está en ascenso. Ahora, por ejemplo, si nosotros buscamos causas de muerte, ¿qué le va a salir en la estadística? También va a salir cáncer, ¿verdad? Pero hay las patologías cardíacas, ¿verdad? Las infecciosas, ¿verdad? El VIH, va a salir accidentes de tránsito, ¿verdad? O sea, va a salir un montón de cosas. Pero esto, como patología, esto va a ir creciendo. Por eso oncología es un campo muy grande. Si alguien quiere hacer oncología clínica, oncología quirúrgica o anatomía patológica, nunca les va a faltar trabajo. Nunca les va a faltar trabajo porque esto se está estimando que esto va a aumentar. Y si nosotros esto nos ponemos a pensar y decimos, en la época de las abuelas de ustedes, ¿habían tantas neoplasias? Eso es una de las hipótesis, ¿verdad? Tal vez había, pero no se diagnosticaba muy frecuentemente. Eso puede ser. Pero tampoco había en esta cantidad que hay hoy día. Eso tampoco podemos ignorar y decir que hoy día realmente esto está en crecimiento. Y esto se está investigando cuál es la causa, ¿verdad? Y se habla de varios factores, ¿verdad? Se habla desde la alimentación, que es un factor sumamente importante, hasta el uso de las tecnologías, ¿verdad? Que en la época no existía, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Es un ente totalitario cuyo diagnóstico requiere un enfoque multidisciplinario. Es decir, esto normalmente, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor en epigastrio, consulta con el clínico, se hace un estudio de endoscopía con el endoscopista, ¿verdad? Posteriormente, esto, de acuerdo a la biopsia que nosotros informamos, puede que continúe con el gastroenterólogo, puede que vaya ya con el oncólogo clínico y luego con el oncólogo cirujano, dependiendo de la situación, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Lo mismo de si es mama, consulta de repente con una ginecóloga, la ginecóloga le manda a la mastóloga toma la biopsia, va a anatomía patológica, nosotros le damos el informe y ahí se hace un tratamiento, ¿verdad? Entonces, en última instancia, todo diagnóstico morfológico es subjetivo y constituye una predicción sobre la futura neoplasia. Y esto ya lo decía Cotran en el año 1999, ¿verdad? Del libro Robbins y Cotran. Los principales variables que uno debe evaluar para decir si es maligno o no. Estas variables, todas ellas, son sugestivas, pero realmente la última palabra lo tiene el microscopio. Entonces, nosotros por el aspecto macroscópico podemos presuponer de que sea probablemente maligno, pero siempre el microscopio nos va a dar el veredicto final, ¿verdad? El grado de diferenciación que vamos a hablar, la velocidad del crecimiento, la presencia de invasión, la existencia de metástasis y el aspecto histológico propio de la lesión. El aspecto macroscópico de una lesión tumoral nos permite sugerir la naturaleza. Es decir, esto es probablemente benigno, es probablemente maligno, ¿verdad? En muchos casos sugiere fuertemente la naturaleza del proceso. Es decir, en muchos casos vamos a decir esto es maligno hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, el diagnóstico de malignidad debe ser siempre confirmado con la microscopía, que es el diagnóstico de elección. En cuanto a las variables macroscópicas, el tamaño tumoral, vamos a colocar allá. Generalmente cuando es maligno, el tamaño es grande, pero eso no ocurre siempre. Recuerden, el melanoma es chiquitito, es un pequeño lunar y muchas veces eso se confunde y se piensa que puede ser benigno, ¿verdad? La necrosis. La presencia de necrosis nos habla que es un tumor que está creciendo rápidamente, cuya vascularización no abastece, por eso se necrosa.
Porque todo tumor, como vamos a ver la próxima semana, tiene una neovascularización. O sea, todo tumor tiene una nueva vascularización. No es que son vasos del propio organismo que le nutren al tumor, sino que un tumor, como dijimos, es un nuevo crecimiento que tiene nuevos vasos. Cuando eso crece exageradamente, la vascularización no abastece. Invasión a estructuras vecinas también nos tiene que hacer pensar de que sea probablemente maligno, ¿verdad? Los ganglios aumentados, si por ejemplo en la zona hay ganglios agrandados, y les voy a mostrar, voy a traer para la próxima semana un caso que tuve en estos días de tumor de pene, donde empezó en el pene y ahora tiene un ganglio gigante inguinal, necrosado. Entonces, esto puede que sea una metástasis, ¿verdad? O puede que realmente el ganglio haga una hiperplasia reactiva. Es decir, el organismo interpreta como no propio al tumor y hace un agrandamiento. En el caso de este paciente es un tumor, no es un ganglio agrandado por hiperplasia. Entonces, el tamaño. Los tumores malignos tienden a ser más grandes que los benignos. Como les dije, cuando es grande tenemos que pensar en que sea maligno, aunque es un criterio poco fidedigno. ¿Por qué poco fidedigno? Porque el melanoma, por ejemplo, a veces puede ser chiquitito y igual es maligno, ¿verdad? Y en muchos malignos es un factor pronóstico. Existe lo que se llama el TNM. ¿Escucharon hablar del TNM? T de tumor. Todas las neoplasias se estadifican con el TNM. T es tumor, N es de nódulos o ganglios comprometidos y M es de metástasis. El TNM es la estadificación y cada órgano tiene su estadificación. Por ejemplo, tumores de páncreas, tumores de colon, tumor de hígado, tumor de piel, todo tiene su estadificación. Yo no les doy en anatopato porque si no va a ser mucho más largo mi materia. Pero ustedes van a andar esto en cirugía. Por ejemplo, cuando ven tumor gástrico, van a andar su TNM. Tumor de colon, su TNM. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta paciente. Este es un tumor grande y es maligno, ¿verdad? En este caso, yo voy a decir, esto es un tumor de gran tamaño, ¿verdad? Y esto es maligno, hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el borde? Irregular. Es de gran tamaño, compromete tejidos vecinos. ¿Cómo llegó hasta ahí? Eso no sabría explicarles, ¿verdad? ¿Por qué no consultó antes? Prácticamente la mitad de su rostro tiene el tumor. Esto es un dermatofibrosarcoma que vamos a estudiar en el capítulo de tumores de la dermis. Necrosis, como dijimos. Los tumores malignos tienden a tener áreas de necrosis y hemorragia, debido a que el crecimiento es rápido. Entonces, aquí en tamaño grande les voy a colocar poco fidedigno, porque no siempre es regla. Entonces, necrosis y hemorragia, si yo veo, esto es probablemente maligno, ¿verdad? Porque creció tan rápido que la vascularización no abasteció, ¿verdad? Pero también existen tumores benignos, por ejemplo, un leiomioma que mide 12 centímetros, es grande, pero es benigno. Y también tiene necrosis porque creció muy rápido, ¿verdad? Entonces, tampoco es patognomónico, ¿verdad? Bordes infiltrantes, lo que dijimos, los malignos tienen bordes irregulares, son mal delimitados, los benignos son bien delimitados, son redondeados, tienen como una pseudocápsula que le envuelve, pero esto es un criterio útil pero no patognomónico, porque no todos los benignos también tienen esa cápsula. Entonces, si nosotros miramos esta imagen y yo les digo, esta es una cirugía de pierna, un tumor en rodilla. Por el aspecto macroscópico, ¿cuál va a ser la sugerencia? ¿Benigno o maligno?
maligno, ¿verdad? Un tumor de gran tamaño, con áreas de necrosis, hemorragia, bordes irregulares. Entonces yo voy a decir, esto es sugerente de malignidad, ¿verdad? Si yo les digo, esta es una pieza de tumorectomía de mama, y esto que vemos aquí es el tumor, ¿qué vamos a decir? ¿Es benigno o maligno? Esto es maligno, ¿verdad? Hasta demostrar lo contrario, tiene inclusive la forma de la patita del cangrejo, ¿verdad? Invasión a estructuras vecinas. Es propia de tumores malignos, sobre todo en estadios avanzados. Constituye un factor pronóstico. Tampoco es exclusiva de los malignos y no necesariamente está presente. Por ejemplo, un tumor que está en la cabeza del páncreas, ¿a qué estructura va a invadir por contigüidad? La segunda porción del duodeno, ¿verdad? Ahora un tumor que está en la cola del páncreas, al vaso, ¿verdad? Pero como decimos, no siempre va a estar presente, ¿verdad? Hay veces que va a comprometer, hay veces que va a limitarse a la cabeza del páncreas. O por ejemplo, un tumor que está en el ovario, por contigüidad va a invadir a la trompa. Pero hay veces que la trompa no está comprometida, solo el ovario, se limitó al ovario. Pero igual se hace una anexectomía, se retira ovario y se retira trompa. Ahora, si yo digo, la trompa está comprometida, el pronóstico es peor para el TNM. Ahora, si digo, la trompa no está comprometida, eso es, sube a un pronóstico mejor en el TNM, ¿verdad? Linfonodos agrandados, lo que dijimos, puede deberse a metástasis de un tumor primario. Por ejemplo, en el paciente que les dije, es un tumor de pene que hizo metástasis al ganglio inguinal. Pero puede que sea, por ejemplo, un proceso reactivo, que el ganglio esté agrandado, se retira el ganglio y hay una hiperplasia ganglionar reactiva, porque el ganglio interpreta el organismo en sí como no propio a la neoplasia. Focos tumorales secundarios. Este es el criterio más fidedigno para decir que hay un tumor, ¿verdad? Que es maligno, ya que traduce la diseminación de un tumor primario. O sea, las metástasis son propias de los tumores malignos. Metástasis tiene las siglas MTS. Metástasis significa la presencia de neoplasia en un órgano distinto, ¿verdad? O sea, en otro órgano, sin que exista una conexión anatómica entre los dos. Por ejemplo, un tumor de mama que hace metástasis a hueso, o un tumor de ovario que hace metástasis a hueso, un tumor de piel que hace metástasis a cerebro, como el melanoma que dijimos. No hay una conexión anatómica. Y ese es el criterio más fidedigno para que yo diga que es maligno. Entonces, justamente aquí vemos el páncreas que está invadiendo localmente al vaso. Ahora, sin saber el órgano, ¿esto les parece benigno o maligno? Benigno, es bien delimitado, este es el famoso lipoma, tumor benigno del tejido adiposo. Esto, por ejemplo, es hígado, ¿verdad? Y aquí está el tumor, esto es bien delimitado, ¿verdad? Tiene como una cápsula, pero se extirpó porque no siempre uno está seguro de que sea benigno o maligno, ¿verdad? Entonces, esto es, podemos decir probablemente benigno, ¿verdad? Ahora, si yo les digo esto es mama y este es el tumor maligno, ¿verdad? Vemos que aquí está el tumor donde se identifica mejor, pero si nosotros seguimos, por aquí hay tumor, por aquí hay tumor, por aquí hay tumor, o sea, hace una ramificación, como eran las patitas del cangrejo, ¿verdad? Esto es pulmón. ¿Les parece benigno o maligno? Todo esto es el tumor, bordes irregulares, donde incluso se identifican focos negruzcos que nos dice que esto puede que sea necrosis o puede que sea asociado con el hábito de fumar. Puede ser un pigmento que esté en el macrófago. Entonces eso vamos a poder decir con la microscopía. Este, por ejemplo, es un caso de una próstata donde tenía hiperplasia prostática benigna, pero también del otro lado tiene carcinoma.
Esto es hígado que ya no parece hígado. Donde esto que vemos aquí es el tumor. Aparentemente está bien delimitado, ¿verdad? Pero en realidad esto es maligno. Tiene siembras. Siembras es semear, ¿verdad? Hace como unos focos dentro del parénquima hepático mismo. Aparte es grande, es necrótico, el aspecto es feo, ya no parece ni hígado, ¿verdad? Esto es maligno hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Hueso, un tejido, ya una amputación, ¿verdad? Donde se ve el canal de hueso infiltrado por el tumor. Tumor grande, mal delimitado. Esto es un osteosarcoma. ¿Esto les parece benigno o maligno? Por el aspecto, esto es clínico, ¿verdad? Lo mismo, es maligno hasta demostrar lo contrario. Tumor de gran tamaño, tumor necrótico. Ya pierde la arquitectura, ¿verdad? Del tejido. Esto vamos a estudiar en el capítulo de tumores del sistema nervioso periférico, sarcoma, sarcoma neural de los nervios. Esto también es maligno hasta demostrar lo contrario. Cuando en el hígado, en la imagenología, tomografía, resonancia o ecografía se ven múltiples nódulos, ellos ya piensan en una metástasis. Porque justamente tanto el hígado como el pulmón son dos de los órganos que tienen más metástasis por la gran vascularización que presentan, ¿verdad? Esto sabemos que es hígado porque aquí se ve la vesícula biliar, ¿verdad? Esto es riñón, pero ya no parece riñón. ¿Les parece benigno o maligno? Maligno, ¿verdad? Todo el polo superior, medio, casi hasta el inferior hay neoplasia. Este que tiene un color más marroncito sería la zona remanente o residual, así como ustedes decían, folículos residuales, ¿verdad? Residual significa lo que sobró, lo remanente, lo que sobró de tejido sano, ¿verdad? Entonces, más o menos esto sería el área remanente, residual y todo esto es tumor. Si esto es hígado y estamos evaluando esta neoplasia, aparentemente esto es bien delimitado, ¿verdad? Porque se ve redondo. Sin embargo, sustituye al órgano en gran parte. Si nosotros estamos mirando esta imagen microscópica, comparando con el aspecto macroscópico, ¿les parece benigno o maligno? Maligno, ¿verdad? Por más de que la macroscopía yo vea que tiene un aspecto bien delimitado, por eso la macroscopía es sugestiva. Nos va a decir, esto es probablemente maligno, nos va a guiar. Pero siempre la última palabra lo tiene la microscopía. El microscopio es el que nos va a decir. Por ejemplo, aquí, si yo recuerdo el hígado, yo tenía que ver los cordones hepáticos, tenía que ver la vena central, tenía que ver el conductillo de nada de eso estoy viendo, sino que veo un área hipercelular con células pleomórficas, diferentes tamaños y formas, hipercromáticas, veo oscuro, y si voy acercando, a medida que voy acercando voy a ver que hay células con doble núcleo, células con nucleolo evidente que parece que tiene como un ojito, entonces voy diciendo esto es maligno, ¿verdad? Ahora, ¿qué órgano les parece que es este que están viendo ahí? Para nosotros es muy importante siempre que el médico complete aquella ficha clínica que yo les mostré el primer día de práctica, donde decíamos que es importante colocar el lado, que extirparon el tipo de cirugía, si es lado derecho, lado izquierdo, ¿verdad? En este caso es riñón, pero ya no parece riñón. Perdió la morfología, no se ve la corteza, la médula, no se entiende, ¿verdad? La imagen macroscópica. Y esto es un nefroblastoma, es el tumor de Wilms que vamos a estar estudiando en el capítulo de renal.
Entonces, la diferenciación, como dijimos, indica el grado que las células neoplásicas son equiparables tanto morfológica como funcionalmente a los tejidos. Los tumores pueden clasificarse en bien diferenciados cuando las células son muy semejantes a sus contrapartidas normales. Es decir, se parece a lo normal. Ahora, pobremente diferenciado cuando se asemejan muy poco a sus homólogas normales y entre ambos extremos están los moderadamente diferenciados. Los bien diferenciados son los que vamos a catalogar como grado 1. Vamos a poner aquí. Bien diferenciado, cuando decimos, vamos a decir que es grado 1. Entonces, este va a ser el de mejor pronóstico. Moderadamente diferenciado es el grado 2. Y el pronóstico va a ser intermedio. El pronóstico histológico, porque esto es y el grado 3 sería el pobremente diferenciado. El pobremente diferenciado, como su nombre lo dice, el pronóstico es pobre. Pronóstico malo o mal pronóstico. Esto es en cuanto a la histología, o sea, el grado histológico, porque para determinar el estadio, para determinar el pronóstico en general, varios factores se tienen en cuenta. Entonces, en cuanto al pronóstico histológico sería esto. Entonces, dividimos en grado 1 a los bien diferenciados que tienen un mejor pronóstico. Grado 2 a los moderadamente diferenciados que tienen un pronóstico intermedio y grado 3 a los pobremente diferenciados que tienen mal pronóstico. Y como les dije, existe un grado 4 que son los indiferenciados. Si el grado 3 ya tenía mal pronóstico, el grado 4 tiene peor pronóstico todavía. Ahora, los benignos siempre son bien diferenciados, mientras que los malignos pueden ir de bien a moderadamente diferenciado. Pero en el benigno no se usa bien diferenciado. Por ejemplo, si yo digo cistoadenoma es simplemente cistoadenoma. Fibroadenoma, fibroadenoma. Lipoma, lipoma. No se usa ese grado bien, moderada y pobre. El bien diferenciado se usa para el maligno de mejor pronóstico. Entonces, el grado de diferenciación de un tumor constituye un predictor, ¿verdad?, para determinar la agresividad de las neoplasias. En los sarcomas, la gradación se establece tomando en cuenta la semejanza con el tejido de origen. Por ejemplo, dijimos, el leiomioma se compara con el músculo liso. El leiomiosarcoma también vamos a comparar con el músculo liso. Se hace un conteo de mitosis. No es lo mismo que un tumor, por ejemplo, tenga 5 mitosis en 10 campos que un tumor tenga 15 mitosis en 10 campos. Cuanto más mitosis tenga, nos dice que el tumor se está dividiendo de manera descontrolada y que prácticamente el ciclo celular, ¿verdad?, ese ciclo de G1, G2, eso está pasando de manera rápida. Si hay figuras mitóticas anómalas, eso nos hablan de un pronóstico peor histológico. Por ejemplo, si vemos esas mitosis que parecían mariposas, arañitas, etc. Pleomorfismo y el porcentaje de necrosis tumoral. Entonces, si nosotros volvemos a examinar, y yo les digo, esta es una pieza quirúrgica de útero donde vemos tejido muscular liso. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, vamos a decir, ¿esto tiene una morfología benigna o maligna? Benigna o maligna. Benigna, ¿verdad? Porque vemos células que se parecen al tejido muscular liso,
el color es homogéneo, la morfología es homogénea. Puede haber mitosis, sí, pero escasas. Ahora, si yo les digo, esta es una pieza quirúrgica de un útero también, donde queremos saber la diferencia entre un leiomioma y un leiomiosarcoma, vamos a decir maligno. ¿Cómo son las células? Son pleomórficas, son hipercromáticas, tienen más de un núcleo. Estas son mitosis. Esta es una mitosis, otra mitosis, dos núcleos, nucleolo evidente, parece que tiene como unos ojitos, ¿verdad? Entonces, todas estas características son de malignidad. Entonces, si yo comparo benigno y maligno, yo voy a decir que un tumor benigno se parece, y si estamos hablando de músculo liso, se parece a su contrapartida normal. Se identifican proliferación de células musculares lisas, de coloración homogénea, de morfología similar. Sin embargo, cuando yo digo que es maligno, voy a decir las células son pleomórficas, son hipercromáticas, tienen más de un núcleo, tienen nucleolos evidentes y tienen un conteo mitótico elevado. Bueno, entonces, básicamente, hasta ahí estuvimos nombrando las nomenclaturas. Vamos a entrar en la clasificación de las neoplasias. ¿Quieren tener un receso primero o no? Vamos a hacer primero un receso.